Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga y le guarde siempre. Agradecemos esta oportunidad que se nos brinda para exponer ante ustedes el mensaje del Señor en este día. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles que hay es predicar. Cualquiera hace otra cosa, pero predicar no es fácil. Si somos respetuosos de lo que creemos y de la palabra de Dios. En este día voy a pedirle a ustedes que abran sus Biblias en Juan capítulo 17, versículo 14 al 21. La Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta santa palabra. Te ruego ahora, oh Dios, que tú me ilumines para hablarle al pueblo. Y yo le llevaré la palabra tuya a los oídos de ellos. Encárgate tú de llevarla de los oídos al corazón, para que podamos entender el poder de tu verdad. Amén. El tema con el cual voy a predicar es la unidad de propósitos en Cristo. Una de las grandes dificultades que enfrenta la iglesia de hoy es precisamente la unidad de propósito. Los pastores, líderes, viven con dolor de cabeza, debido precisamente a que cada quien quiere que su idea sea la que prevalezca. Como si tuviésemos una lucha intestina.
para que se diga que la idea que prevaleció y lo que se hizo fue lo que yo dije. Y si el proyecto no funciona como se esperaba, yo soy el primero que salgo a decir, no se llevaron de mí. De manera que esa unidad no es un problema de hoy, es un problema a través de la historia de la iglesia, hasta en los momentos más cumbre que ha tenido la iglesia, fundada por Cristo. Ha tenido el problema de la unidad de propósito. Sin embargo, el Señor Jesucristo, nuestro Rey, en el libro de Juan que acabamos de leer, donde Él ora por sus discípulos y oró por ti. Oró por ti. Porque la palabra dice, no te pido solamente por ellos, sino por lo que han de creer por la palabra de ellos. De manera que ahí estamos incluidos todos nosotros y lo que vengan detrás de nosotros. Esa oración cumbre del Señor Jesucristo ya despidiéndose, se puede indicar que es su última voluntad. Déjenme hacer un paréntesis para saludar a mi distinguido hermano y compañero, procurador de la Corte, Abraham Ortiz Cotes, que no lo había visto, pero lo estoy alcanzando a ver por aquí. Amén. Él me ha cambiado el nombre y ahora ya en la corte él me dice el apóstol. De manera, hermano, que la principal característica de la iglesia no es que no sepamos la 28 o la 30 doctrina básica de nuestra iglesia. No es que guardemos el sábado o el domingo. No es ir de rodillas a Montserrat, en Bogotá, Colombia, como yo vi. Gente subiendo de rodillas a una cumbre donde hay un santuario de la idolatría. De rodillas subiendo escalones. Y no se detenían para llegar a la cumbre. A veces sangraban las rodillas y ellos para adelante. No es ir los 21 de enero a Higüey, ni tampoco es ir los 24 de septiembre al Alto Cerro de La Vega. No es venir todos los domingos a la iglesia, ni venir los días que hayan culto. Es precisamente la característica de la iglesia es que pensemos y creamos alrededor de Cristo una misma cosa y que sintamos una misma cosa. Que si yo siento compasión por lo que sufren, tú también la sientas. Que si yo siento compasión por aquellos que pasan hambre y sed, tú también lo sientas. Que si tú tienes compasión por aquellos enfermos, abatidos, despreciados, desalojados, expulsados, excomulgados, que tú también sientas eso mismo, porque la palabra dice: haya pues
en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, como cosa a que aferrarse, se despojó de sí mismo y vino hasta nosotros y se le dio muerte, y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Rey. Ustedes dicen amén si quieren, porque me cuido de no inventar nada en la predicación, sino todo lo que digo me cuido de que sea verdad. Puedo estar equivocado por mi ignorancia, pero no porque quiera yo mantener el error para transferírselo a ustedes. Seguir a Cristo es el compromiso más grande que pueda asumir ser humano alguno que habite este planeta. Porque realmente Cristo es un personaje incómodo. No es cómodo Él, porque Él demanda todo de uno. Él demanda todo o nada. Entonces, cuando analizamos las Escrituras a través de Cristo con estas demandas, con estas exigencias, y nos miramos en su espejo, tenemos que decir, ay de mí, que siendo yo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Porque frente a Él casi todos quedamos cortos. Por eso es un personaje bastante incómodo. De manera que nosotros tenemos la obligación de vivir en este mundo pareciéndonos a Él. Oiga qué compromiso. Tenemos que vivir en este mundo pareciéndonos lo más posible a Él. Cómo Él hablaba, cómo Él se reía, cómo Él pensaba y sobre todo cómo Él actuaba. Porque fíjense, hermano, el problema no es Dios. Dios no es problema. La gente, todo el mundo dice creer en Dios. Y hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. El problema no es ir a la iglesia. Habemos en el mundo, según contabilidad, 2.400 millones de cristianos. 2.400 millones de cristianos en el mundo, según la contabilidad. Pero ¿qué acontece? Que nosotros sabemos que la mayoría de la gente dice ser cristiano por tradición. Pero el problema radica en seguir a Cristo. Porque el problema precisamente es Cristo. Él es la piedra donde tropezaron. Pero también es la piedra angular que fue desechada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando yo estudié acerca de la cabeza del ángulo en las construcciones antiguas, ahí es que uno se da cuenta qué es lo que está diciendo el escritor. Porque uno lee cabeza del ángulo, pero uno muchas veces, la mayoría de la gente no saben qué es lo que es eso.
La cabeza del ángulo en una construcción de un edificio es el punto donde todas las líneas tienen que coincidir con ese ángulo. Porque las construcciones, ya ustedes saben que Roma fue en su esplendor el imperio de las grandes construcciones, pero también lo fue Egipto y Babilonia, Babilonia la Grande. De manera que en esos imperios las construcciones tenían que tener una piedra que se llamaba cabeza del ángulo, y si no, la construcción salía torcida. Y entonces eso es lo que dice el escritor, que la piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo donde todo el mundo tiene que recurrir. Todo el mundo tiene que reconocer. Oh, gloria a Dios. Santo Dios. Que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que en el mundo hay países que tienen miles de iglesias. En México hay 50,000 iglesias. En Italia 60,000. En Brasil 100,000. En España 23,000. Y en Estados Unidos 400,000 iglesias. Y usted sabe lo que pasa, que muchas de esas iglesias están cerradas. En Europa y Estados Unidos se pueden ver edificios bellísimos, con una arquitectura extraordinaria, una belleza en la construcción. Sin embargo, uno pregunta, me ha pasado en Estados Unidos, ¿y qué es eso ahí? Una iglesia. Hoy, ¿de qué concilio? Anglicana o cualquier concilio. Pero está cerrada. La gente ha dejado de ir a las iglesias. Y esto pasó en Asia Menor, que solamente quedan las ruinas de las 7 iglesias. Pasó también en los países europeos, que las iglesias, la mayoría, están cerradas. De esas iglesias tradicionales. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí? Usted sabe lo que nos queda a nosotros ya en estos últimos tiempos. De acuerdo a estudios, nos queda la esperanza del Pentecostés. Digan amén ahí, porque ustedes no son pentecostales. Nos queda esa esperanza que ha resurgido no más de 200 años, 100 años y pico, y ha regado en el mundo la chispa del conocimiento acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no consiste a veces en danzar, a veces en correr, a veces en hablar en otras lenguas, sino que consiste en tener el fruto del Espíritu Santo. No bastan los dones, podemos tener dones y podemos perdernos. Ahora, de la manera que le garantizamos la salvación a los hermanos que creen en el Evangelio es teniendo el fruto del Espíritu. Nadie que tenga el fruto del Espíritu, ninguno de ustedes que tenga el fruto del Espíritu, ninguno de los que me oyen a través de las redes, ninguna persona que tenga el fruto del Espíritu
puede tener miedo de perderse. Está garantizada la salvación, está sellada. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. No hay duda ninguna. Y usted se pregunta, ¿y qué tengo que hacer para tener el fruto del Espíritu? Recuerden que no le decimos los frutos, le estamos hablando en sentido singular, el fruto. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar eso en mi vida evangélica? Rendición total. Rendición total. Ahí es que tropezamos nosotros. Cada quien quiere adorar a Cristo a su manera. Y cada quien se inventa un Cristo. Y cada quien añade a la Escritura lo que le conviene. Pero nosotros estamos convencidos, y así lo decimos, y lo diremos mientras respiremos, que estamos obligados a someternos a la voluntad absoluta del Cristo de la gloria. Tenemos que proclamar a Cristo, hablar de Cristo, enseñar de Cristo, caminar como Cristo y, como le dije antes, sentir como Cristo sentía. Dice la palabra de Dios que viendo la multitud tuvo compasión de ellos, porque lo veía como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. ¿Ha sentido usted alguna vez compasión por los perdidos? Si usted no ha sentido alguna vez compasión por los perdidos, está desconectado de Cristo. Cristo es un sistema, hermano. Cristo es una red. Si usted no está conectado, no puede cargar el celular. Tiene el cargador, tiene el cable, tiene la cabeza, tiene corriente, tiene el celular, pero está desconectado. ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? Hay que conectarse al sistema de Jesucristo. Y el sistema de Jesucristo es un sistema fácil. No es complicado. No es complicado para nada. Porque Él dice, ligera es mi carga. Es complicado cuando uno se inicia, porque las exigencias son fuertes y cada día más exigen. Pero luego que uno comienza a saborear la presencia de Cristo, cada vez que uno siente la fragancia del perfume de Cristo, no hay cosa mejor que esa, hermano. Que en tu oración tú sientes alrededor tuyo una fragancia que no es de la tiniebla, porque las tinieblas no huelen. Las tinieblas hieden. Y esa fragancia de Cristo te conlleva a tú no querer que Él se vaya. Había una canción antes, me gustaba mucho. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo.
mi buen Jesús. Cristo tiene como interrogantes todas las personas que vieron a Cristo, que lo conocieron, que estuvieron andando con Él o que supieron de Él, se hacían preguntas. No había dónde colocarlo. Los discípulos, cuando se hundía la barca, que Jesús llegó y reprendió los vientos huracanados y vino la calma, los discípulos dijeron, ¿y quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Ellos no sabían. Andaban con Él y todavía no sabían, porque todavía Cristo no le había quitado el velo. ¿Y quién es este que aún los vientos le obedecen? Gloria a Dios. Pilatos dijo, el gobernador romano dijo, ¿y qué haré con Jesús llamado el Cristo? No sabía dónde colocarlo. Imagínate, no cabe Cristo. Cabe Cristo en el universo. No iba a caber en la gobernación romana. Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando él le pidió agua, y él le dice que él le daría de un agua para que no tuviera sed jamás. Y ella dice, ¿por cómo tú vas a sacar el agua? ¿Con qué? Y él le dice, si tú supieras, si tú supieras quién es el que habla contigo. Hermano, me avisa qué tiempo me queda porque estoy introduciendo el mensaje. Y no quiero ir a cortarlo ahorita. Pastor. El pastor no me ha dicho nada. El mensaje de Cristo es un mensaje trastornador. Es un mensaje inquietante. Es un mensaje revelador. Te revela a ti lo que tú eres, lo que estás haciendo. Porque hay gente que hacen las cosas escondidas de la iglesia, de los diáconos, del pastor, de los líderes. Pero tú no sabes que los ojos de Dios llenan el universo. Aleluya. Los ojos de Cristo llenan el universo. No te estoy hablando del planeta Tierra, porque el planeta Tierra es un granito de arena en el universo. Si tú te comparas con tu tamaño con relación al universo, tú no te ves. Me gusta decir eso porque hay hermanos que son medio comparones. Oye, y no hay cosa más fea que un pobre comparón. Sí, porque si una gente tiene dinero o tiene fama, bueno, uno dice, bueno, él puede compararse. Pero uno que no tiene nada, ¿cómo me comparo yo? Eso es feo. Y entonces, cuando yo me ubico en el universo o me ubico en el planeta Tierra, de lo general a lo particular, o me ubico en el continente americano, o me ubico en una de las islas del Caribe, y voy reduciéndome que cuando viene a ver ni una hormiga queda. Hay que estudiar con los métodos de investigación. Usted tiene que aplicar los métodos de investigación a su estudio.
para que pueda alimentarse, porque el alma se alimenta con los conocimientos. De manera, hermanos, que Cristo demanda en su mensaje, exige en su mensaje lo que más preciado tú tengas. Al joven rico le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. A Nicodemo tiene que nacer de nuevo. A Pilato ninguna potestad tiene si no te viene de arriba. A nosotros hoy nos dice: dale de comer al que no tiene, dale de beber al que tiene sed, dale calzado al que está descalzo, ama al enemigo, ora por los que nos maldicen y nos persiguen. De manera, amados hermanos, que el Señor está hoy demandando lo mismo que demandó en el principio, porque el Evangelio no tiene variación. Si usted cree que el Evangelio tiene variación, está equivocado. Y el que quiera añadirle o ponerle al Evangelio está perdido, sea quien sea. El Evangelio, Cristo vino y trajo un conjunto de reglas y estableció la ley de su reino. Y le dice al mundo: miren, esto es lo que hay. Eso no acepta discusión. Ustedes lo siguen si quieren. Porque hasta donde yo sé, aquí no hay nadie obligado. Todos los que estamos aquí estamos voluntariamente. Ahora, me intranquiliza que hablando con los hermanos algunas veces, en distintos puntos donde nos encontramos, noto que muchos hermanos están en el Evangelio porque le tienen miedo al fuego del infierno. Y entonces ese miedo lo hace estar aquí, porque aquí es donde se habla de la gloria, que es lo contrario al infierno. Y entonces los hermanos dicen: oye, eso del infierno es algo que me causa horror, porque uno se quema un chin con la estufa y es un dolor terrible. La gente, todo el mundo aquí se ha quemado. Todo el mundo aquí alguna vez se ha quemado con la estufa. Y no es fácil eso. Pero si hoy se dijera, por ejemplo, como ha pasado con la iglesia de Roma, que el mamotreto del purgatorio se le cayó y no hay forma de probarlo, y entonces ahora no encuentran qué decir porque el purgatorio no existe. Fue un invento en la Edad Media, que dicho sea de paso, en la Edad Media no se descubrió ni en 1000 años ni un solo invento de importancia para la humanidad. Por eso se llama la edad perdida, la edad oscura, la edad sombría. Y no vamos a entrar ahí porque ese es otro tema. Si se dijera hoy, hermanos, la confraternidad teológica latinoamericana, conjuntamente con la confraternidad teológica europea, ha descubierto que el infierno no existe. Ahí están ustedes allá pensando. Pero no podemos seguir a Cristo por miedo al infierno, porque entonces es un amor interesado. Aunque sabemos que nos libró del infierno, pero tenemos que seguirlo por aquel que siendo Dios se hizo hombre. Ese es otro tema, que el Dios nuestro
Es el único Dios que se ha encarnado. Alaben a Dios, Señor. Alaben a Dios, Señor. El único. No ha habido otro Dios que se haya hecho hombre. Ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios, ni los babilónicos, que tenían miles de dioses. Que una vez Pablo llegó a Atenas y encontró un altar con 500 dioses. Pero había un altar que estaba dedicado al Dios no conocido. Y entonces Pablo dijo, pero es el mío. Muchos dicen que Pablo fracasó en Atenas, pero es mentira. ¿Ustedes saben quién se convirtió con el mensaje de Pablo en Atenas? Dionisio. ¿Usted sabe quién era Dionisio? El presidente del Areópago. Un tribunal compuesto por 39 jueces, 39 sabios de Grecia. Y el presidente no pudo resistir el evangelio. Que el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Bueno, ya tengo que terminar, hermano. Se me acabó el tiempo. Pero le voy a dejar la segunda parte. El pan que alimenta al mundo se hace del trigo, pero para hacerlo el trigo tiene que ser molido. No se hace entero el pan. El trigo tiene que ir a unos molinos que lo tritura tanto que lo convierte en polvo. La vela, para poder alumbrar, tiene que gastarse mientras alumbra. El aceite de oliva, que nos gusta tanto a nosotros, para poder ser extraído de la oliva, tiene que ser machacado. Atención, porque existe la posibilidad de que este sea mi último mensaje en esta iglesia. Existe esa posibilidad. Por 3 razones. Me puedo ir bajando de aquí. Puede venir Cristo y llevarnos. Y puede ser que no me vuelvan a invitar. Esas 3 razones existen. El aceite de oliva, repito, para poder ser extraído de la oliva, tiene que ser machacada en el Semaní. El vino que se usa en el mundo para producir el vino de la uva, esta tiene que ser pisada en el lagar hasta sacarle la última gota de jugo. La sal, para que pueda ser efectiva e impedir que la carne, antes de que hubiese refrigeración, para impedir que la carne se pudra. Y aquí hay hermanas que saben cómo eso se hacía. Tiene que ser vuelta a polvo y abrir la carne e introducirla con la mano en cada cobertura de la carne para impedir que le caiga gusano. Oiga eso.
Pero antes de eso, hay que molerla. Porque el Evangelio es sangre, sudor y lágrimas. Usted no se imagina. Y le invito a estudiar la historia de la iglesia. Estudien la historia de la iglesia. Me gustó que el jueves una hermana de la clase nuestra me llamó y me dijo: hermano, yo quiero que usted me recomiende algunos libros, pues yo quiero aprender. Una hermana de la clase nuestra, yo le dije: comienza a estudiar la historia de la iglesia apostólica, la iglesia de la patrística, 300 años antes de Constantino. Porque el Evangelio es gozo, alegría, pero es sangre, sudor y lágrima. Si tú no eres molido, tú no puedes producir harina. Si tú no eres pisado, no puedes producir vino. Si tú no eres machacado, no puedes producir aceite de oliva. Si tú no te gastas alumbrando, no puedes ser vela. Y para poder alcanzar eso, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Me gusta todo lo de Cristo, me encanta. A mí me encanta Jesús. A mí me encanta ese hombre. Pero déjeme decirle algo, hermano, importante. Si por esa puerta entrare Nicolás Copérnico, o entrare Galileo Galilei, o René Descartes, o Isaac Newton, o el reverendo Martin Luther King, todos nosotros nos pondríamos de pies para saludar a esa digna personalidad de la historia que han producido con su sabiduría, han aportado al mundo conocimientos extraordinarios, como el método de Descartes. Si ellos entraran por esa puerta, todos ustedes se pondrían de pie para saludarlo. Pero si entrara Jesucristo por esa puerta, todos ustedes tendrían que caer de rodillas ante Él. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Aleluya. 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 Bueno, yo no le dije al hermano Blas que terminara, él decidió terminar, ¿eh? Aleluya, bendecimos. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de nuestro Procurador General de la Corte, Abraham Ortizco. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bendecimos tu vida. Deseamos que el Señor te guíe, te siga dando la sabiduría para administrar justicia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestro hermano Blas terminó. Yo no le dije que terminara, él decidió terminar. Decía: gloria a Dios para siempre.